emocionante, ¿no? De ver las paredes y de ver un edificio ahí en la propiedad de Grace Bible Church, ahí en San Isidro, en el norte de Laredo. Iglesia, estamos aquí iniciando una nueva serie de El Dios de Provisión. Y les voy a ser honesto. Hoy llego con un corazón en inglés se dice heavy heart. Si estoy un poco emocional, me estoy disculpando ya de ahorita. Estoy pensando en un hermano, alguien que queremos mucho. Entonces ya les doy eso desde el inicio. Y ahora vamos a ver qué dice la palabra de Dios, del Dios de provisión. Y con esta nueva serie lo que queremos hacer es queremos ver lo que Dios ha hecho por el creyente. Y muchas veces cuando hablamos del Dios de provisión o las provisiones de Dios, la primera cosa que viene a mente es los recursos que necesitamos para sobrevivir, las necesidades que tenemos en la vida. Estamos hablando de nuestra comida, de nuestras casas, la ropa. Pero nosotros ya conocemos el pasaje en Mateo, y si no lo conoces, es un pasaje donde dice Jesucristo: de estas cosas no te preocupes, de estas cosas no te preocupes, porque si Dios ve que las aves del cielo, las aves tienen hambre y les da de comer, ¿cuánto más a sus hijos? Si a las flores y las rosas del campo les da de vestir, ¿cuánto más a sus hijos? Dice Jesucristo: estas cosas no te preocupes. Pero la verdad es que muchas veces nuestra mentalidad y el pensar de la provisión de Dios no llega más allá del dinero, de la provisión, de salud. Y la verdad es que Dios nos ha dado provisión en cada área de nuestra vida. Nos ha dado provisión en la área espiritual, nos ha dado provisión en la área de relaciones, de amistades, de un lugar, de una familia. Nos ha dado la provisión, como vamos a ver hoy, de una nueva identidad. Pero muchas veces cuando hablamos del Dios de provisión no pensamos en eso. Hace unos meses, mientras que leía el libro de Éxodo, llegó a mente que Dios no llamó su pueblo a hacer ninguna cosa cual Él ya no había provisto para poder hacerlo. Me di cuenta que Dios les dio la identidad en el padre Abraham, en su nieto Jacob, que después fue Israel. Les dio nombre, les dio un grupo de personas, los hizo nación, les dio familia, y aún así, saliendo de Egipto, les iba a dar un lugar, una tierra prometida donde ellos podían establecer su gobierno y su estado, su nación, su país, y les dio todo lo que necesitaban para poder llegar a esa tierra prometida. Él les dio todo lo que necesitaban para poder, fíjense, servir a Dios en el desierto y para poder servir a Dios ya entrando en la tierra prometida. Y la razón que llego a ese punto es que muchas veces nosotros como creyentes no vemos o no entendemos o no tenemos la suficiente fe en Dios que necesitamos para poder servirlo a Él en la manera que Él nos ha llamado a servir. De nuevo, llegando a esa historia en Éxodo, se ve que ellos hicieron el tabernáculo ahí en el desierto. Ellos tenían todas las ordenanzas, la ley para poder servir a Dios, para poder mantenerse en relación con Dios. Y todo fue proveído por medio ¿de quién? De Dios. Solo tenían que tener fe y obedecer lo que Dios le había dado y lo que Dios había dicho. Y por eso hemos llegado a este tema de el Dios de provisión.
Y hoy estamos hablando de una nueva identidad que Dios nos ha dado, porque la identidad sabemos que es muy, muy, muy importante. De hecho, en el tema de una persona que batalla con homosexualidad, muchas veces lo que se dice es que ellos están batallando con encontrar su identidad. Y muchas veces los que regresan o los que dejan la homosexualidad porque llegan a los pies de Jesucristo, lo que siempre dicen es que ellos encontraron su nueva identidad, y esa nueva identidad es ser hijo de Dios e hija de Dios. Entonces, antes de ser homosexualidad, dice la persona: yo soy hijo e hija de Dios. Entonces tengo la responsabilidad de obedecer a Dios y amar a Dios y dejar mis deseos. ¿Okay? Y esta nueva identidad nos debe de llevar a decir: antes de ser hispanos, somos hijos e hijas de Dios. Antes de ser americanos, somos hijos e hijas de Dios. Antes de ser de Laredo, somos hijas e hijos de Dios. ¿Sí? Antes de ser de esta familia, somos hijos e hijas de Dios. Y fíjense, si todos pudiéramos pensar de esta manera, ¿cuánta unidad pudiera haber en nuestra comunidad? El problema con nuestra cultura y comunidad es que tenemos tanta división porque todos se están identificando por medio de su tribu, familia, o como ellos se están, cualquier identificación que ellos están dando. Y ahora causa tanta división en vez de estar unidos. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que la unidad del cuerpo es muy importante. Pero no podemos vivir en la unidad del cuerpo como hemos hablado nosotros, si no primeramente tenemos la identidad nueva o conocemos la identidad nueva que tenemos en Jesucristo. Amén. Entonces vamos a leer un poco, vamos a Efesios capítulo 2. Y esto es lo que dice Pablo, dice: y Él les dio vida a ustedes. Fíjense lo que está diciendo. Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? Desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivimos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la muerte, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. Voy a parar aquí en estos cuantos versículos para poder ver qué es lo que está diciendo Pablo. La primera cosa que nos dice es que Dios nos ha dado ¿qué? Vida. ¿Y por qué fue necesario que Él nos diera vida? ¿Por qué? Porque se dice que todos nosotros éramos muertos andando o caminando. Muertos. ¿Por qué muertos? Porque estábamos en nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que cada persona somos y éramos hijos o hijas de la desobediencia. Les he dado este ejemplo y me encanta darlo porque tengo 3 hijos y con los 3 nunca falló. La primera cosa que ellos aprendieron fue desobedecer, no obedecer. La primera cosa que aprende el niño no es decir: sí, mami, lo voy a hacer con mucho gusto. Dice: no, mío. ¿Sí o no? ¿Es verdad? Si somos honestos, es verdad. Puede ser que puede ver que haya una persona aquí diciendo: no, mis hijos son angelitos. Bueno, eso entre tú y Dios, porque sabemos la verdad. Yo tengo 3 que digo que son angelitos, pero les voy a decir que 3 por 3 desobedecieron antes de obedecer. Sí, porque cada persona que entra en este mundo, iglesia, tenemos que entender que somos muertos andando, no muertos caminando, porque no somos buenos. Somos pecadores. Los primeros 3 capítulos del libro de Romanos nos lleva a reconocer que la persona, el humano, siempre escogería el pecado antes de Dios. De hecho, dice que
el humano está corriendo hacia el pecado y huyendo de Dios. Antes de que Dios entre en nuestras vidas, nosotros no queremos nada que ver con Él o con la justicia. ¿Por qué? Porque estamos perdidos en los deseos de la carne y de la mente. Los deseos. El libro de Santiago nos dice que el pecado nace porque nosotros estamos pensando en nosotros mismos y estamos en deseos propios, el egoísmo. Y en cuanto nosotros estamos pensando en nosotros mismos, nunca estamos viviendo en la justicia. Me encanta la escritura que dice: todo lo que hagas, hazlo como que si lo estuvieras haciendo hacia Jesucristo, como una ofrenda de adoración hacia Él. Otro versículo dice que deberíamos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio viviente hacia Él. Y eso lo hacemos cuando nosotros vemos, primeramente tenemos que identificar y saber que somos pecadores. ¿Sí? Somos pecadores porque seguimos los deseos de la carne, del cuerpo y de la mente. Y en nuestra mente nosotros tenemos muchos pensamientos egoístas, que todo lo queremos hacer por nosotros mismos y mí mismo. Y así, siendo ese tipo de persona, también por naturaleza se dice que éramos hijos de ira. ¿Pero por qué hijos de ira? Bueno, porque nosotros, siendo pecadores, vivíamos en la muerte y la ira de Dios que Él trae sobre el pecado. Lo bueno de Dios es que el Dios nunca cambia. Dios es perfectamente bueno en su amor y perfectamente bueno, fíjense lo que voy a decir, en su ira. Su ira nunca cambia, siempre es igual. Siempre que haya injusticia y pecado, va a haber ira de Dios. Entonces cada persona vivíamos en esa ira porque éramos pecadores. Pero el versículo 4, oh, cómo me encanta este versículo. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Amén. Esa es la verdad del evangelio. Iglesia, nosotros éramos muertos andando, queriendo nada que ver con Dios. Pero un día Dios entró en nuestra historia. Un día Dios mandó a su Espíritu Santo. Un día Dios nos llevó a reconocer la grandeza y la verdad del evangelio de su amado Hijo Jesucristo. Y en cuanto nosotros llegamos a ese punto, vemos que Dios nos dio su amor, nos dio su misericordia y nos dio su gracia. Y la gracia es una palabra que es muy importante para cada uno saber, porque la gracia significa que favor inmerecido. Favor inmerecido. En otras palabras, yo no hice nada para recibir ese favor. Y en cuanto seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta de esto. El versículo 6 dice: y con Él, con Jesucristo, nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Muertos andando, ¿sí? Ahora nos dio su amor y gracia, nos ha rescatado por fe, nos ha dado la salvación y nos ha resucitado. Ahora nos da vida nueva. Y nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para que nosotros en Cristo Jesús, amén, o para con nosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, aquí estamos diciendo que su amor hacia nosotros, la gracia de Dios hacia nosotros, nos los da para glorificarse a Él mismo. En todos los años, en todas las décadas, en todas las edades de la humanidad, van a saber que Dios es bueno porque Él rescató al pecador. Él rescató a alguien que no merecía su amor y favor. El versículo 8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloree, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Fíjense, el amor de Dios y la salvación nos llega por medio de la gracia. El versículo 8 nos dice, somos salvos por medio de la gracia. ¿Y qué no? ¿Por medio de qué? La gracia y no nuestras obras. ¿Ok? Si un evangelio llega a ti y te dice, tú tienes que hacer A, B, C y D para entrar al reino del cielo, es mentira. Porque aquí las escrituras nos están diciendo que nosotros solo somos salvos por la gracia de Dios, favor y merecida, por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Que Jesucristo vino, como hemos dicho, Él vivió una vida perfecta, Él derramó su sangre, llegó a la cruz, dio su vida y fue resucitado entre los muertos después del tercer día. ¿Para qué? Para poder darnos su justicia durante su vida, para poder pagar el precio de nuestros pecados, derramando la sangre que se necesitaba que derramar. Él fue separado del Padre ahí en la cruz cuando dijo, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Fue separado del Padre así como nosotros estábamos y deberíamos estar por toda la eternidad, y resucitó entre los muertos para poder resucitar a aquellos que creen en Él. Nosotros tenemos una vida nueva, tenemos una identidad nueva. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de nuestro cuerpo, de la carne, como se dice. Ya no somos esclavos de este mundo, ya no somos esclavos de Satanás, pero somos esclavos de Dios y de la justicia. Tenemos el cómo poder decirle que no al pecado ahora porque tenemos a Dios en nuestra vida. Amén. Y podemos servir aquí, como dice en el versículo 10, podemos vivir en buenas obras. Ok, entonces ahí está el Guatemala. ¿Sí? Porque uno dice, pues entonces ¿qué? ¿Ahora siendo salvo puedo hacer lo que yo quiera? No. ¿Por qué? Porque somos salvos por medio de la gracia, no de parte de obras, pero sí somos salvos hacia buenas obras. Las buenas obras del creyente es el fruto de su vida en Cristo Jesús. Es el fruto del Espíritu Santo y la verdad en nosotros. Entonces, no es posible que una persona siempre viva en su pecado, porque tiene que ver fruto del trabajo de Cristo Jesús en nosotros. Iglesia, cada uno de ustedes y yo también, uno, tenemos que reconocer que éramos pecadores o somos pecadores. Dos, necesitamos un Salvador. Tres, por medio de la fe en Cristo Jesús hemos visto y reconocido a nuestro Salvador y somos salvos. Y cuatro, hemos sido llamados para servir al Dios viviente. Amén. En Romanos capítulo 6, Pablo dice esto, dice, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan sus ¿qué? Lujurias. No reine. En Efesios nos está diciendo que éramos hijos de la desobediencia, éramos hijos de la ira, pero por medio de la fe en Jesucristo ahora somos hijos de Dios, ahora somos salvos. Y ahora Dios nos ha dado un propósito. Tú y yo vivimos con un propósito de servir a Dios. Y por eso en Romanos Pablo dice, por lo tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal. No se den a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo. ¿Qué son los miembros del cuerpo? Las manos, los brazos, pies, nuestras piernas, todos nuestros ojos, la boca, la voz, todo lo que tenemos. Dice, no presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntese ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Como qué? Vivos de entre los muertos. Es la misma tema. Muertos andando y ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Somos vivos. Y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Estas son palabras que nosotros estamos viendo, se están repitiendo. El apóstol Pablo tenía una meta. Él sabía lo que él quería instruir o cómo quería instruir o enseñar a la iglesia.
Y estamos hablando de la gracia, estamos hablando de no ser esclavos al pecado, estamos hablando de servir a Dios en nuestra nueva identidad como hijos e hijas suyos. Iglesia, cada de nosotros tenemos propósito, pero el problema es que muchos de nosotros no le hemos dado la fe, o no tenemos la fe y la confianza en Dios para poder vivir en este nuevo propósito. ¿Por qué se está hablando de eso hoy? Porque en esta cultura muchas veces nosotros escuchamos a la gente que quieren vivir en casa con Cristo Jesús en su bolsillo. No quieren estar en congregación, no quieren estar en comunidad, no quieren vivir con otros cristianos. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros queremos seguir en nuestros pecados y lujurias. Pero la verdad es que Dios nos ha rescatado de eso para poder decirle que no y para poder servirlo a Él en justicia. Y iglesia, durante esta serie vamos a ver que cada mandamiento, cada provisión que Dios nos ha dado para poder servirlo a Él, se nos ha dado para poder servir a su comunidad. Vamos a ver por medio de esta serie que el servir a Dios indica servir a la comunidad de la iglesia de Dios, que es la iglesia local. Vamos a ver que Dios nos llama a amarnos unos a los otros. Vamos a ver que Dios nos ha dado cada provisión que necesitamos para poder funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Les voy a ser muy honesto. En el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios y en el Antiguo Testamento no existe el cristiano solitario. No podemos vivir con esa mentira. No existe un cristiano solitario. El cristiano siempre existía en comunidad, en su nueva identidad, sirviendo a Dios en esas buenas obras de justicia a cuales los ha llamado. Cristo Jesús fue el ejemplo perfecto de esta verdad. Cristo Jesús, siendo hijo de Dios, del Dios viviente, siendo el creador de todo esto dado a Juan 1:1, siendo el creador del universo, siendo el creador de esta tierra, de este mundo, siendo el verbo que nos dio la palabra de Dios, como dice Juan, el Logos, siendo la palabra de Dios, siendo Dios mismo, eterno, estando en perfecta unión, en perfecto amor por toda la eternidad con el Padre, llegó a este mundo quebrantado, lleno de pecado y lleno de odio hacia Él. No sé si han pensado en eso. Cristo Jesús no llegó a un mundo que lo amaba. Cristo Jesús llegó a un mundo que lo odiaba. Cristo Jesús no llegó a un mundo que lo quería exaltar. Él llegó a un mundo que lo quiso crucificar. Cristo Jesús no llegó a un mundo bueno, pero siendo bueno, Él entró a un mundo lleno de odio, lleno de ira. Cristo Jesús nunca desobedeció al Padre, porque dentro de Él nunca hubo un deseo egoísta en su corazón. Cristo Jesús nunca quiso cumplir cosas por sus beneficios. Cristo Jesús solamente llegó a esta tierra para servir el propósito del Padre por su vida. Cristo Jesús solo llegó a dar palabra que Él dice que su Padre le había dado. Y Él vivió perfectamente libre del pecado, rechazando al diablo en el desierto, rechazando las comunidades de este mundo, rechazando el reino que Él pudiera tener en este mundo, rechazando todas las riquezas que nosotros, aún conociéndolo a Él, queremos obtener, para dar su vida.
por una persona como yo que andaba completamente perdido en mi pecado, odiándolo a Él, gritando como los otros: crucifíquenlo, tirándole la piedra, escupiéndole. Ese fue yo, porque yo era enemigo de Él. Yo era un hijo de ira, hijo de la desobediencia. Pero Cristo Jesús, para obedecer su Padre, me amó y te amó a ti. Y aún estando en la cruz pudo decir: perdónalos, Dios, porque ellos no saben lo que hacen. Aún hasta el momento de decir: mi Dios, ¿por qué me has separado? ¿Por qué me has desamparado? Cristo Jesús llegó a servir al Padre completamente para que tú y yo, que solamente pudiéramos servir al pecado, ahora pudiéramos servir a la justicia de Dios. Ese es un grande amor. Iglesia, la primera cosa que necesitamos entender es que en Dios, en Cristo Jesús, tenemos una nueva identidad, y su perfección ahora nos hace justos delante de Dios. Mi cuenta de pecado fue borrada y su cuenta de justicia se me fue dada. Y ahora delante de los ojos del Padre, Él no ve mi pecado, sino ve la perfección y la justicia de su Hijo amado Jesucristo. Y aun cuando peco en este mundo, todavía ve la justicia de Jesucristo. Por eso tenemos una nueva identidad. Medite en esta semana. ¿Qué significa esta nueva identidad para ti y para mí? ¿Cómo puedes empezar a desarrollar lo que Dios te ha dado para poder servir en justicia, como dice la palabra de Dios? Ya no buscando nuestros deseos y siguiendo nuestros deseos, sino siguiendo los deseos del corazón del Padre, así como Cristo Jesús lo hizo. Y van a ver cómo Dios puede mover el corazón de uno a querer servir a otros. Y seguimos esta serie la siguiente semana. Oramos. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque tú nos has dado una nueva identidad en tu amado Hijo Jesucristo, que por medio de nuestra salvación en Él, nosotros ahora somos, no somos muertos andando, sino somos hijos e hijas vivos para servirte a ti y servir a tu justicia. Padre Santo, ayúdanos y lleva nuestros corazones a entender esta verdad para poder servirte a ti con un corazón dispuesto y manos abiertas para poder darte lo que tenemos. Tú eres bueno, eres soberano. Y por todo esto te damos gracias en el nombre de aquel que dio todo lo que tenía, tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén.